Saludos, ¿qué tal? Tremendo gusto saludarte a través de esta estación Radio Latinísima, a través de Euforia. Ahí estamos a nivel nacional. También me puedes ver en la ciudad de Nueva York a través de la televisión de la diáspora dominicana, TV Quisqueya, y para la República Dominicana en emisión nacional. También puedes sintonizar este espacio político a través de Vega TV. Hoy te propongo un tema muy importante. El 2026 comenzó bastante caliente para la política en la región latinoamericana. Ya se ha hecho ecos a través de la noticia. Estoy seguro que usted está al tanto porque si pones en Google precisamente el nombre de Nicolás Maduro, son toda la información habidas y por haber la que va a encontrar, pero hay que analizar también una parte muy interesante de los venezolanos que han sufrido un éxodo masivo tremendo, y quiero hablar sobre lo que le espera, lo que le depara a este exilio, principalmente en la ciudad de Miami, que ahora mismo, después de la caída de Maduro, pero no ha caído el chavismo en Venezuela, porque es un proceso de transición y eso tiene que quedar claro. ¿Cuáles son los recursos que van a encontrar los venezolanos que están en el exilio, especialmente en los Estados Unidos? Porque recordemos que la administración de Donald Trump, en las promesas de la campaña electoral para llegar a la presidencia, donde el pueblo estadounidense votó rotundamente por su liderazgo en la Casa Blanca, bueno, eliminó el TPS y algunos otros recursos que puedan existir para los venezolanos, y quiero analizarlo en el programa de hoy. Así que ya lo sabe, vamos a hablar de migración, pero la migración de una manera diferente. ¿Los venezolanos continuarán con su limbo migratorio? Es la interrogante para iniciar el programa. Después de la pausa, regresamos. Los venezolanos y su limbo migratorio ha sido el título que le hemos colocado al programa en la emisión de hoy. Voy a estar conversando con una abogada que ya la he tenido en otras oportunidades. Radica aquí en la ciudad de Miami. Es una excelente abogada de migración, Gladys Carredeguas. Bienvenido una vez más aquí al espacio. Muchísimas gracias, el placer es todo mío y lista para hablar de inmigración y aclarar cualquier tema. Y lo vas a aclarar, por supuesto, hay mucha interrogante al respecto. Y para hablar en la segunda parte del programa y también en la primera, de vez en vez, al señor Pablo Medina, analista venezolano. Y déjenme decirle algo. Hace unos programas pasados que lo tuve en el espacio, yo estuve diciendo, y es bueno aclarar el punto, que él venía del aparato de Venezuela. Señores, lo reconozco, fue un error gramatical de mi parte. Pablo Medina tiene una historia bastante interesante y fue de los primeros que se dio cuenta el futuro y el camino que estaba llevando Chávez a Venezuela, que lo hemos visto, 25 años de un socialismo del siglo XXI que ha destruido una nación tan rica como Venezuela, y se enfrentó a Chávez. Chávez, en su momento, y él lo va a decir más adelante, le propuso hasta ser vicepresidente de la República. Quería trabajar con él, pero él no lo aceptó. Así que bienvenido al espacio. Gracias. Y qué bueno aclararlo, de verdad, porque hay veces que el español nos hace cometer errores gramaticales. Eres un hombre serio porque la deuda quedó y la estás pagando sin que lo vieran. Efectivamente, sin haberlo preparado. Sí. Y antes del debate, por supuesto que quiero comenzar con una editorial para hablar un poco sobre el tema de la migración venezolana. Es una de las mayores crisis migratorias no bélicas del mundo moderno. Casi 8 millones de personas han salido del país, constituyendo una diáspora global. Las causas son económicas, políticas, de derechos humanos e inseguridad. La mayoría se concentra en América Latina, con un impacto social y económico tremendísimo, muy profundo en países vecinos. Recordemos que Venezuela cuenta con fronteras terrestres. Según las estimaciones más recientes, organizaciones pro-inmigrantes y de derechos humanos calculan que aproximadamente 7.7 y 7.9 millones de venezolanos han salido del país desde 2014 hasta mediados del periodo 2024-2025.
25. Esto representa cerca del 25% de la población total de Venezuela, una de las tasas más altas de desplazamiento fuera de zonas de guerra en el mundo. América Latina y el Caribe albergan la mayoría, cerca del 85%, con un 6.5 y un 6.7 millones de migrantes venezolanos que están en estos países en nuestra región. Te quiero comentar que algunos de los países con mayores comunidades de venezolanos son Colombia, con más de 2.5 millones, Perú con 1.7 millones, Chile con cientos de miles, Brasil, Ecuador, Argentina, España, y los Estados Unidos también tienen una cifra por encima de los cientos de miles cada uno. En los Estados Unidos hay aproximadamente 770.000 venezolanos residentes, según datos recopilados desde el año 2023, aunque muchos entran también por unas migratorias y por unas leyes migratorias y rutas irregulares o con estatus humanitario provisional. Lo cierto es que el chavismo ha causado todo este desastre, y las salidas de venezolanos no se debe a un solo factor, sino a una crisis multidimensional que incluye colapso económico, represión política y por supuesto todo lo que ha dejado el sistema de Chávez desde que llegó al poder en el año 1998 hasta la actualidad. Es un tema bastante interesante porque hay mucha euforia con lo que ocurrió el 3 de enero, el sábado 3 de enero, cuando el gobierno de los Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, y hoy Nicolás Maduro está preso aquí en Nueva York en una cárcel federal. Está enfrentando varios cargos, por supuesto, que tendrá que demostrar su inocencia. Pero señores, ya hay que dejar de fantasear. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, el más poderoso del mundo, decide entrar por un presidente que no es constitucional, porque hay actas que demuestran que perdió las elecciones en el año 2024 y se quedó en el poder por gusto, no lo está haciendo. Las pruebas las tiene. Hablemos de migración. Por supuesto, Gladys Carredeguas, abogada de migración, y voy con usted. Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Homeland Security, estuvo diciendo después de este gran acontecimiento y de esta noticia de que los venezolanos podían aplicar al refugio, pero cuando vemos y estudiamos las leyes migratorias y los diferentes programas, el refugio se pide fuera de los Estados Unidos. Vamos a aclarar eso. ¿Cómo quedan los venezolanos ahora con este planteamiento de Kristi Noem, abogada? Muy buenas tardes nuevamente. Definitivamente Kristi Noem no sabía lo que estaba diciendo cuando habló en ese video, o se confundió, e inmediatamente el Departamento de Seguridad Nacional lo aclaró para ella, y lo aclaró en un comunicado en donde dijeron: ella no ha dicho que automáticamente tienen estatus de refugiado, en ningún momento se ha dicho que pueden aplicar a refugiados, porque el estatus de refugiado es cuando un individuo aplica fuera en la embajada de Estados Unidos en su país y entra con ese estatus de refugiado a los Estados Unidos. A lo que ella se estaba refiriendo habrá sido o a la protección temporal, o al estatus que las personas pueden aplicar, al estatus de asilado político, que es la aplicación I-589, que pueden aplicar a asilo, retención de la deportación o la Convención en contra de la tortura por ley internacional. Es interesante, y por supuesto hay un reporte del canal NTN 24, su corresponsal aquí en Miami estuvo al tanto de la noticia y de las declaraciones precisamente de Kristi Noem, y tenemos el reporte. Veamos y después continuamos. El Departamento de Seguridad Nacional negó que su secretaria Kristi Noem afirmara que los inmigrantes venezolanos amparados por el estatus de protección temporal o TPS podían aplicar automáticamente el estatus de refugiado tras la captura de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, el DHS además aseguró que los venezolanos ahora pueden regresar a su país. Esto no es lo que dijo la secretaria Noem. El presidente Trump está trayendo estabilidad a Venezuela y llevando ante la justicia a un dictador narcoterrorista ilegítimo que robó a su propio pueblo. La secretaria Noem puso fin al estatus de protección temporal para más de 500.000 venezolanos y ahora pueden regresar a casa, al país que aman.
Y es que durante una entrevista con Fox News, Kristi Noem señaló que todas las personas que estaban bajo el TPS tenían la oportunidad de aplicar a un estatus de refugiado. Vamos a recordar qué es lo que dijo. Cada individuo que estaba bajo la protección del TPS tiene posibilidad de solicitar asilo y esta evaluación va a seguir adelante, pero necesitamos estar seguros de que esos programas realmente significan algo y que estamos siguiendo la ley, y así es como esta ley y esta decisión con el TPS se tomó. El abogado de inmigración José Guerrero explicó que parece que lo que quiso decir Noem fue asilo en vez de refugiado, procesos migratorios totalmente distintos. La secretaria posiblemente estaba hablando de aplicar asilo dentro de los Estados Unidos, ya que el estatus de refugiado se aplica cuando usted se encuentra fuera de los Estados Unidos. Ahora bien, para poder aplicar a un asilo, usted debe probar que existió una persecución en el pasado o que podría existir una persecución en el futuro, y no por el simple hecho de que Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. El abogado afirmó a NTN24 que los procesos migratorios con UCIS siguen con normalidad. Además, aclaró que las solicitudes de asilo pendientes no se deberían cancelar de manera automática, aunque reconoció que un eventual retorno de la democracia en Venezuela podría modificar los criterios aplicados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Bueno, los procesos migratorios siguen, tanto los procesos con UCIS como los procesos en las cortes de inmigración. No tenemos nada, no tenemos información de que eso se va a detener. Es muy posible que eso continúe, pero posiblemente las deportaciones físicas a Venezuela sean detenidas por un periodo, posiblemente hasta que se sepa qué va a pasar. Ahora que Maduro está fuera, ¿se justifica que yo esté pidiendo asilo? ¿Me pudieran rechazar de inmediato ese asilo? No inmediatamente, porque la situación en Venezuela no ha cambiado, pero definitivamente si hay un gobierno de transición donde hay una democracia en Venezuela, eso va a tener un impacto negativo en todos los casos de asilo aquí en los Estados Unidos. El abogado de inmigración agregó además que las personas que se encuentran en Estados Unidos de visita con visas de 30 días pueden solicitar una extensión de estadía, al menos hasta que la situación en Venezuela se estabilice. Abogada, lo más interesante de esta parte y de este reporte es el siguiente. Ya el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, y también la administración de Donald Trump eliminaron el TPS. ¿Qué recurso le queda al venezolano cuando también están coqueteando, la administración está coqueteando con el tema del asilo político y no ahora? Desde el año 2016, Donald Trump en su primer mandato fue contra el asilo político. Dame los recursos, ¿cómo quedan los venezolanos con esta situación? La realidad es que los venezolanos pueden optar. Si entraron de manera legal y tienen un familiar calificativo, quizás pudieran ajustar estatus dentro de los Estados Unidos con algún tipo de petición familiar. Si no tienen otra alternativa legal, tienen miedo de persecución en Venezuela, tienen que aplicar un asilo. No se pueden quedar de brazos cruzados porque tengan simplemente miedo a que se los vayan a rechazar. La posición de aprobación o rechazo de cualquier aplicación que uno envía a inmigración no se sabe, ¿verdad? Entonces, usted siempre tiene que entender que si usted tiene un miedo real, no puede inventarse lo que usted quiere en esa aplicación. Usted tiene que ser una persona que sepa lo que está diciendo y ponerlo en esa aplicación. Usted puede someter un asilo y por lo tanto pudiera obtener también beneficios como un permiso de trabajo. Ahora, tengamos en cuenta que USCIS sí tiene parado cierto tipo de procesos para cubanos, venezolanos y otras nacionalidades que caen dentro de los países terroristas, por así decirlo, de la lista de países que haría mucho daño a los Estados Unidos en tema de todo lo que es el Departamento de Seguridad Nacional. Por lo tanto, es importante que los venezolanos no solamente busquen alternativas, pero no se queden frenados. El hecho de que Maduro haya sido o haya salido de Venezuela no implica que la situación en Venezuela cambió, que el chavismo cambió y todavía está Diosdado Cabello, está la vicepresidenta y muchas otras cabecillas de todo esto del chavismo, del narcoterrorismo y todo lo que está sucediendo en Venezuela. Es interesante y fíjate que me hablabas del tema de los venezolanos que entraron legal, que puedan pedir asilo político, pero
para nadie es un secreto y hay números bastante fuertes. Cuando digo números bastante fuertes me refiero a que existen reportes que maneja también el gobierno federal de millones de hispanos que entraron con la administración de Joe Biden. Y precisamente entraron venezolanos por la frontera sur de los Estados Unidos. Estos venezolanos, en la gran mayoría, también salieron con el famoso documento I-220A. ¿Cómo quedaría un venezolano? Porque fíjate que ahora mismo los cubanos con ese documento están esperando hasta una decisión del 11º circuito, para al menos los que viven en el 11º circuito, ser demostrado ante un oficial de migración o ante un juez de una corte de migración que fueron mal procesados. Pero ¿cómo quedan entonces los venezolanos que entraron por la frontera sur? Y es la pregunta, y le dieron ese documento, el I-220A. Sé que eres experta en el tema del I-220A. El I-220A es uno de esos documentos que ha creado mucha indignación, ¿verdad? Porque tú dices, ¿por qué a este le das parol? ¿Por qué a este le da I-220A? ¿Cómo tú escoges? Yo supongo que si sale una decisión positiva para los cubanos, ¿ok? Que les dieron el documento I-220A y por lo tanto se puedan ajustar a través de la ley de ajuste cubano, Sí, y pero se ojo interpreta con la esa ley. parte, pero ojo con esa parte. Los cubanos tienen el ajuste cubano, una ley del Congreso que no Correcto. tienen los venezolanos ni otras Que no nacionalidades. tienen correctamente. Pero sin embargo, tengamos en cuenta que esto no es algo que me gusta hablar mucho porque uno tiene que instruirse, hay que verlo caso por caso. Ujú. Pero si se dice que el cubano o un individuo que entró por frontera, es la primera vez, no tiene récord, le entregaron un I-220A, pero no tenían una orden de arresto antes de poderlo arrestar, significa que esta persona tenía que haber sido procesada bajo la 235. Lo mismo aplicaría para cualquier nacionalidad, porque esto no es para los cubanos, es la Ujú. manera de procesamiento. Y alguna de estas personas con I-220A venezolanos tuvieran algún familiar calificativo, probablemente se pudiera crear algún tipo de argumento para que pudieran ajustar a través de una petición familiar. Obviamente sabemos que no existe la ley de ajuste venezolano, pero los cubanos sí tenemos la ley de ajuste cubano. No, es interesante de verdad esto que está pasando con migración aquí en los Estados Unidos. Y quiero tocarte este punto y yo lo veo como uno de los puntos más importantes porque todavía sigue el sistema de leyes de los Estados Unidos fortalecido. Yo creo que es un sistema de leyes inquebrantable. Por gusto no es la cabeza de la democracia los Estados Unidos. Y es que, y quiero tocártelo de esta manera, un juez federal restableció el TPS hasta octubre de 2026. La pregunta es la siguiente: ¿a quiénes protegen este fallo precisamente de ese juez federal? Bueno, vamos a tener en consideración que la mayoría de los jueces federales, tanto para restablecer el TPS como para los famosos habeas corpus, para estas detenciones que han ocurrido, los jueces y el gobierno federal, los jueces federales están muy a favor de los inmigrantes. Y estamos hablando de jueces demócratas, jueces republicanos. Estamos viendo muy buenos resultados. Ya cuando inmigración o las agencias migratorias toman una decisión y luego la llevamos a nivel federal ante un juzgado, estos jueces sí están interpretando la ley como la ley dice, no como ellos la quieren interpretar. Y eso es beneficioso porque es como dices tú, la ley es inquebrantable y tenemos que hacer valer la ley, la justicia y que las cosas se hagan de manera correcta. Esto significa para estas personas que la decisión de este juez, que ellos van a continuar teniendo un estatus de protección temporal, pero que no se pueden dormir en los laureles, tienen que buscar algún otro tipo de alternativa de aquí a esa fecha. Es interesante de verdad y yo creo que hay mucha especulación, hay muchas noticias falsas, de eso siempre hablo en todos mis espacios, porque la gente ha aprendido a seguir a las personas que tienen seguidores en las redes sociales y que realmente cuando abres las redes sociales hay mucho miedo implantado, hay muchos migrantes que están ahora mismo en los Estados Unidos bajo procesos de migración con miedo hasta de salir a un mercado a comprar comida. Usted como experta que lleva a diario el tema de los migrantes o los documentos de los migrantes, las cortes de migración, ¿cuáles son las recomendaciones que usted como experta le da a la comunidad hispana que está ahora mismo en ese limbo, en esa incertidumbre de qué va a pasar mañana? La realidad es que el pánico no puede paralizarte. El pánico tiene que ser el motor impulsor
que te ayude a ti a buscar evidencias para tu caso, a comenzar un proceso migratorio, a ir a tus citas y a buscar un abogado que de verdad le importe tu caso. Esto es importante porque cuando usted tenga un abogado, ya sea que lo detuvieron en ICE porque usted fue a una cita, busque un abogado que le importe, que lo pueda sacar con una fianza, con un habeas corpus, como sea. Si usted tiene la oportunidad de hacer un proceso, un abogado que llene bien todas las preguntas, que lo prepare bien a usted, que usted pueda ir a su corte o a su cita en UCIS bien preparado. No deje para mañana, no espere a último minuto, porque muchas personas esperan mucho tiempo y entonces se contactan con el abogado un mes antes y tenemos las manos atadas, porque en muchos procesos hay que pedir el récord del cliente y eso toma tiempo. Hay que analizar el récord del cliente, hay que ir sometiendo cosas por cosas. Y ojo, si su caso está en corte y usted hasta ahora no tiene abogado porque usted fue solo y le dieron su siguiente corte hasta el 2026, usted tiene una corte, por favor no vaya sin representación, porque están haciendo preterminaciones de casos bajo el ACA, que significa que hay acuerdos entre Estados Unidos y terceros países, y usted pudiera recibir uno de estas mociones de preterminación, y si no las responde dentro de 10 días o el tiempo que el juez estipule, a usted le pudieran dar una orden de deportación. Entonces lo mejor es estar preparado, tener todos los documentos a mano y mantenerse fuerte. Manténganse fuerte y no se paralicen por el miedo. Interesante, de verdad. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Hola. Estuve conversando con Gladys Carredeguas, abogada de inmigración. Rápido, ¿dónde pueden contactarla? A través de las redes sociales para las personas que estén ahora mismo pasando por esta situación y que necesiten de asesoría. Bueno, los puntos de encuentro suyo, por favor, doctora. Claro que sí, con mi nombre Gladys Carredeguas me pueden seguir a través de Instagram, y si quieren agendar una consulta pueden llamar a la oficina también al 855-475-3535 y trataremos de responder todas sus preguntas y guiarlos de la mejor manera. Muchísimas gracias. Las puertas y los micrófonos, por supuesto, de este espacio siempre quedan abiertas para usted y para su ayuda o para ayudarnos a entender este fenómeno migratorio que ha tenido un auge tremendo, de verdad. Muchísimas gracias, doctora. Yo quiero continuar en el programa, y si usted cree que los venezolanos solamente emigran a los Estados Unidos, déjeme decirle que no. Los venezolanos tienen historias impactantes. Ya lo decía al inicio, casi 8 millones de venezolanos tuvieron que salir en éxodo, huyendo del chavismo. Por cierto, la televisión francesa, 24 horas y en español, trae una historia de una venezolana que tuvo que huir de Venezuela y radicarse en Brasil. Veamos. Aide llegó hace unos meses de Puerto La Cruz, noreste de Venezuela, a través de la frontera con Brasil. Primero se abrigó en un refugio de Boavista y después se marchó sola con sus hijos a Río de Janeiro en busca de mejores condiciones. Ahora vive en una favela. Tengo mi creche cerca para mí, para mis hijos. Mi trabajo queda cerca. No he tenido ningún tipo de de desprecio o de discriminación. Por ahora no, gracias a Dios. Solo más bien me han ayudado. Hoy va a intentar regularizar su documentación, ya que está esperando a su tercer hijo. Mientras tanto, Yelitza, que llegó hace 7 años y tuvo incluso que dormir en la calle, ahora está a cargo de una organización y ayuda a sus compatriotas en medio de recortes de la Operación Acogida, el programa federal creado en 2018 para hacer frente a la emergencia humanitaria. Están muchas personas concentradas en los abrigos de Pacaraima. ¿Qué acontece? Que Operación Acogida disminuyó, entonces está sacando personas con extrema vulnerabilidad social, madres, padres con crianza. Hasta la fecha, el gobierno de Brasil ha conseguido trasladar a más de 150.000 refugiados a otros estados, pero muchos deciden marcharse por sus propios medios con la ayuda de familiares y ONGs. Algunos escogen São Paulo, la capital económica de Brasil, como Gema, que resolvió dejar su país poco antes del éxodo masivo. 8 años de esfuerzos dieron sus frutos. Hoy es dueña de Chévere, un restaurante delivery que atiende a personas con intolerancia alimentaria. No hay receta perfecta para eso. En mi caso fue el propósito de cuidar de las personas a través de los alimentos. Valió mucho la pena, porque recuperé mi dignidad como persona, como mujer, como mamá.
Los venezolanos ya son el grupo de inmigrantes más numerosos de Brasil, según el censo de 2022, y siguen llegando. Cada día más de 300 refugiados cruzan la frontera en Pacaraima, según la Policía Federal. Interesante, te propongo una pausa comercial. Después regreso con Pablo Medina, analista venezolano, una persona que ha descifrado muy bien el fenómeno venezolano, tanto desde la llegada al chavismo como la migración durante estos 25 años. Así que no se mantente en sintonía, que regreso enseguida.